se oyen tus trinos de majestad y la victoria de aquel febrero te ha coronado de libertad. Cantan tus valles, ríos y mares, mi patria hermosa siempre será. Tú nada temes, no te detienes y haces un pacto con la verdad. Dominicana, fuerte y valiente, tus hijos cantan de corazón. Ave Gusara, nunca los cielos, llena de gloria, paz y honor. Dominicana, es tu destino, ser la más noble debajo del sol. Alza tus manos, de amor eterno, llena de paz y gloria, y por siempre bendecida de Amigos de toda la República Dominicana, de los 48.070 kilómetros cuadrados que tiene todo el territorio nacional, por supuesto, aquellos que nos sintonizan allende los mares a través de nuestra página web, Pega TV. A partir de este momento está usted en contacto directo con su espacio de cada sábado a esta hora, Cultura y Sociedad. Bueno, y en el día de hoy un programa especial dedicado a el patricio, el padre fundador de la dominicanidad, Juan Pablo Duarte, que precisamente en el día de mañana se celebran el 201 aniversario de su natalicio. Y de hecho, concluye también el año del bicentenario a Juan Pablo Duarte, declarado oficial por el gobierno dominicano. Además de eso, se inicia el mes de la patria. A partir de mañana, 26 de enero, y concluye el 27 de febrero, el Día de la Independencia Nacional. Bueno, y para hablar de la vida y obra de Juan Pablo Duarte, de su legado, aquí tenemos con nosotros dos prestigiosos profesionales, el ingeniero César Arturo Abreu y Fernández, presidente del Instituto Duartiano de La Vega, y una figura de gran importancia en la vida política, social y cultural del pueblo dominicano. Y además nos acompaña el doctor Ignacio Almonte, del Policlínico La Vega, prestigioso médico. Él radica en Santiago, pero hace vida profesional aquí en la ciudad culta y olímpica de La Vega, quienes le damos la más cordial bienvenida a este su espacio, Cultura y Sociedad. Muchas gracias, buenas noches. Encantado de estar aquí en esta ya conmemorando lo que es el 201 años aniversario de Juan Pablo Duarte, porque si nos vamos a los ordinales y los cardinales, decir el 20º es complicado, hay que decir 201 para que nos entendamos. El vicentésimo termina mañana, como tú lo has señalado, los festejos, las conmemoraciones del bicentenario de Juan Pablo Duarte, que debo decir aquí, correcto, con cierta tristeza, que aunque se hizo mucho, se hizo poco. Para la magnitud de Duarte y el pensamiento duartiano y lo que nos ha legado, vimos de ciertos sectores, principalmente, y tengo que decirlo, del sector oficial, no participó en la medida en que nosotros los duartianos, tal vez yo pido demasiado, pero hay otros países que cuando sus héroes cumplen esta fecha tan significativa, pues hacen manifestaciones, programas que verdad que son admirables. Sí. Y tengo que decirlo, por ejemplo, el bicentenario de Bolívar
fue una manifestación multitudinaria en toda América, comenzando por Venezuela, y en el mundo, que dio el ejemplo. Así es. Entonces nosotros que tenemos, nos damos el lujo de tener un patriota, un político, porque eso fue lo que fue, un revolucionario como Juan Pablo Duarte, pues aunque hemos hecho un esfuerzo muy grande y hemos recorrido el país, y tú nos has acompañado, Jesús, dando conferencias y Así charlas e intervenciones, falta todavía mucho Duarte por darle a conocer a la población. Así es. ¿Y usted, Sí, buenas noches a todo el pueblo que nos sigue, César Arturo, ingeniero Méndez y Minian, a todo el país que sigue este programa. Creo que es propicia la ocasión para que nosotros podamos hacer este programa aportando un granito de arena como debería ser cada dominicano cuando se trata de Duarte, la figura quizá más grande que tiene América como patriota, porque si nosotros nos ponemos a analizar la vida del patricio, muy difícil que aparezca uno que reúna todas las condiciones de nuestro Juan Pablo Duarte. Como dice el ingeniero César Arturo Abreu, nosotros hemos hecho muy poco, faltan muchas cosas por hacer por el patricio. Así que en esta noche nosotros estaremos conversando con respecto a la vida y la obra de nuestro gran Juan Pablo Duarte. Bueno, a propósito de lo de Juan Pablo Duarte, hay una cosa que a mí me preocupa y lo voy a lanzar para que iniciemos este conversatorio con el pueblo dominicano. Este es el único país en el mundo, que tiene 3 padres de la patria. No hay otra nación en el planeta que conciba dentro de su marco histórico 3 padres de la patria. Y eso lógicamente tiene una motivación, una reflexión, quizás pensándolo un poquito así en abuelo de pájaro, ¿no? Una de las cosas puede ser el querer disminuir la grandeza de Duarte. Fíjate que a nadie se le ha ocurrido en los Estados Unidos poner a Abraham Lincoln como padre de la patria, y tiene todo el mérito, todos los méritos habido y por haber, ni mucho menos a José Martí y a Antonio Maceo y Grajales en Cuba ponerlo como padre de la patria. Martí es el héroe nacional de Cuba y precisamente el 28 de este mes, el próximo martes, se conmemora el 161 aniversario de su natalicio. Pero Entonces, déjame hacerte una observación en ese sentido. Yo creo que perdón, que estoy un poquito agripado. Tú sabes que la República Dominicana es el país que tiene más héroes en su historia. Nosotros ya tenemos tantos héroes, tantas calles con nombre de héroes. Es como una cultura que tenemos. Sí, pero Oye, y lo que pasa, cultura. sí, pero fíjate lo que pasa. Hemos luchado tantas batallas, ¿verdad? Hemos tenido que luchar contra Haití, contra Francia, contra España, contra Estados Unidos. Entonces eso te va produciendo una cantidad de héroes que va creando una cultura de heroicidad en el país. Por eso tenemos tantos héroes, tenemos un panteón nacional lleno de héroes y de antihéroes que se han colado ahí, o lo han colado, que hay que sacarlos de ahí, comenzando con Santana. Pero eso es una opinión muy duartiana. Fíjate, tuvimos 5 himnos nacionales. O sea, tenemos una cultura a la proliferación. Por eso tenemos 3 padres de la patria, aunque todos sabemos que es uno. Pero nadie tiene 3 padres. No debe de ser. Eso debe ser corregido. Es No más, debe de ser. tenemos un movimiento para... los símbolos patrios están consagrados en la Constitución de la República, la bandera, el escudo y el himno. Y nosotros queremos que se incluya la figura de Duarte. O sea, serían ya ahí sería la culminación y ya eso pues subsanaría lo que tú señalas. Porque dentro de las paradojas, por ejemplo, mañana se inicia el mes de la patria, concluye el 27 de febrero, pero usted está sacando a uno de los padres de la patria, dentro de ese escenario del mes de la patria. Está sacando a Francisco del Rosario Sánchez, que es el 9 de marzo. Entonces, esas son de las incongruencias que tiene la historia dominicana y que hemos venido arrastrando y que nadie le ha puesto freno a este vendaval de errores y malas cosas que hay dentro del plan. Por ejemplo, aquí a Juan Pablo Duarte dicen Juan Pablo Duarte y 10. No, es que Juan Pablo Duarte no se llama, el segundo apellido no es 10, el apellido es 10. Entonces, esas son de las cosas que los profesores en las escuelas deben de ir inculcando en los estudiantes para no cometer ese tipo de errores tan garrafales. Tú me dirás, bueno, pero eso no tiene mucha importancia. La tiene. Porque hoy yo digo Juan Pablo Duarte y 10. Y yo, mira, en un programa de radio que tuvimos esta mañana, todo el mundo se quedó con la boca abierta. Ah, pero a mí me han dicho que siempre es 10.
Y así no debe ser. El problema, ingeniero, con todo esto es, con lo que usted dice de la proliferación de los padres de la patria, es que hay que buscar la esencia de lo que es la definición de un padre de la patria. La definición de un padre de la patria no es la definición de un de la patria. Entonces nosotros hemos ido poniendo los héroes de la patria como padres de la patria, no sin ir en desmedro de algunos de ellos, de los tres primeros. Ahora bien, la pluma siempre se ha dicho que está por encima de la espada. O si no, que le preguntemos a los cubanos por qué Martí es el que está en el corazón de ellos plenamente y no Mancebo y Máximo Gómez. Y no es el héroe, y no es el padre de la patria. Y no es el padre de la patria. Sin embargo, desde el punto de vista militar, con la espada, ¿quién hicieron más que Martí? Máximo Gómez y Mancebo fueron más militares, fueron más guerreros. Correcto. Ahora, Martí fue el hombre de la pluma. Correcto. Y el que está en el corazón de ellos es eso. Entonces, él se ajusta más a lo que es la definición propia de lo que es un padre de la patria. Sí, pero lo que pasa es que estamos en una cultura caribeña machista. Entonces, el héroe para nosotros es el que se va a matar con alguien. Coincido contigo, o sea, la pluma tiene que estar por encima de la espada. Eso estamos totalmente de acuerdo. Como se dice que Duarte no participó en batallas, y era un tema que conversaba yo con el amigo Jesús Méndez y Minian, de que si Duarte era pusilánime, que si Duarte no fue valiente, que si Duarte no tuvo prueba de fuego. Sí la tuvo. Y nos hemos propuesto en la noche de hoy de narrar el encuentro, el bautizo de fuego de Juan Pablo Duarte en lo que hoy es el Parque Colón, o la Plaza de Armas en aquel entonces, enfrentando los haitianos a la reforma, donde hubo 4 muertos y varios heridos, y Duarte al frente, que sale de su casa con una espada y termina con un fusil en las manos, y enfrenta a lo que son lo que quedaba, los resabios de Boyer, para la reforma, para convertir entonces, en tener otro dictador que fuera más fácil de derrocar. Y esa prueba de fuego es desconocida por los dominicanos, y Duarte participó ahí. Correcto. ¿Sí? Y estuvo en la batalla, fue a auxiliar a Santana en la batalla del 19 de marzo. Y en 3 oportunidades se reunió con Santana y lo emplazó a que atacaran. Y Santana que no, le tenía ese resentimiento, que ha sido el fundamento y la base de lo que tú señalas. El país, hay que estar claro, desde sus inicios, ha estado en la discusión, a ver qué tiene la supremacía, si la clase liberal, pensante, revolucionaria, o los reaccionarios, retrógradas, potentados, poderosos, una fuerte oligarquía que ha controlado definitivamente el país. Entonces, ¿quién le agrada? ¿A quién le agrada el tipo de héroe que es el que mata gente, que es el que va a la gallera, que tiene 50 mujeres? ¿A quién le agrada? A los conservadores, reaccionarios, oligarcas que han tratado de entronizar sus héroes. ¿Quiénes proponemos el otro tipo de héroe, el pensante, pero hombre de acción? Porque Duarte fue un hombre de acción, si no se hace la patria. A los liberales, a los que pensamos, tenemos las ideas revolucionarias de Duarte. Entonces, esa lucha permanente, que yo llamo el pecado original de la República Dominicana, porque cuando nacemos, en vez de coger a Duarte, cogimos a Santana. Ahí se dañó la cosa. Desde ahí venimos arrastrando ese lastre enorme, pesado. Todavía hasta el día de hoy. Inclusive tenemos el gran problema ahora, y no quiero hacer referencia a nada en particular, que los que se llaman liberales y de avanzada, cuando llegan al poder se vuelven conservadores y retrógradas. Eso es un fenómeno que se da mucho aquí. Entonces eso trato de explicar el por qué diluir una personalidad que pertenezca al pensamiento liberal, porque le conviene a las clases que siempre ha gobernado el país. Sí, además hay otra cosa importante, pienso yo, ¿no? Quienes han escrito sobre la figura de Duarte, en muchos casos, no voy a mencionar a nadie en particular, lo han defendido muy mal. Aquí tenemos novelas sobre Duarte, no asuntos de carácter histórico a profundidad sobre la figura de Duarte, como señala César Arturo, un revolucionario a carta cabal, que pocos saben que Duarte llegó al grado de general del ejército dominicano, ¿no? Nombrado por la Junta Gubernativa. Primer general de los ejércitos dominicanos, primer general. Efectivamente. Entonces, ese es un asunto que es digno de reflexionar y además de compartir con el pueblo dominicano para que la figura de Duarte se engrandezca cada día más. Es una lástima también que pocos, y eso viene a colación con lo que señalaba César Arturo Abreu,
dicen que Duarte era una figura pusilánime, cuando resulta ser todo lo contrario. Óyeme bien, Duarte fue un elemento condenado al destierro perpetuo. Y además, y fusilado si lo encontraban en cualquier sitio, sin explicaciones. Exactamente, entonces no estamos hablando de una figura cualquiera. Fíjate bien, ¿a quién se reconoce como una persona que si alguna autoridad entonces lo encontrara y lo fusilara en el acto? Óyeme, se ve entonces el peso, la gravitación que tiene la figura de Duarte en la sociedad dominicana, empezando la República, en la primera República, pero también durante el periodo de la ocupación militar haitiana, que se prolongó por espacio de 22 años, donde también la figura de Duarte, una figura perseguida a muerte. Pero de eso, yo quiero que continuemos abundando, y ya está aquí con nosotros otro de nuestros grandes expositores sobre la figura de Duarte, el doctor Erasmo Vázquez Enríquez, presidente del Consejo Directivo del Policlínico La Vega, y además es ministro de Salud Pública. Vámonos a una brevísima pausa comercial, y cuando retornemos, pues seguimos compartiendo con ustedes sobre la vida y obra de Juan Pablo Duarte. Adelante, señor director. Aquí estamos de vuelta con ustedes en su espacio de cada sábado a esta hora, Cultura y Sociedad. Tenemos una llamada en línea, nos dicen. Adelante, buenas noches. Buenas noches. Sí. Sí. Buenas. Jimenian. Adelante. ¿Me oye? Sí, cómo no. Embajador. Sí. Oigo Buenas. Pero adelante. Bueno, parece que tenemos problemas técnicos con la llamada del embajador de Cuba, Alexis Bandrich, que nos está llamando. Sí. Nos dice, señor director, por favor. ¿Tenemos la llamada? No. Bueno. Doctor Erasmo Vázquez Enríquez,
presidente del Consejo Director del Policlínico La Vega, bueno, que está cumpliendo su 16 aniversario a propósito, ¿no? Así es. Y donde en esta semana han habido una serie de actividades importantes con motivo de esa celebración de los 16 años del Policlínico de La Vega, dando servicio de salud al pueblo vegano y toda la familia dominicana. Doctor, la figura de Duarte, ¿cómo la concibe usted? ¿Cómo se agiganta, ¿no?, entre los dominicanos? ¿Qué debemos de valorar más en Juan Pablo Duarte? Primero, saludar a los amigos televidentes de este importante espacio y al mismo tiempo expresar mi satisfacción de compartir este panel con personas a quien tengo tanto respeto y tanta admiración, como los distinguidos panelistas César Arturo Abreu, Méndez Jiminián y el doctor Ignacio Almonte. Yo creo que Juan Pablo Duarte es el pensamiento social más avanzado del momento, sobre todo en nuestra América. Y eso no es un arranque conceptual, simple y llanamente. Es que yo creo que Duarte en este momento encarna... Doctor, tenemos la llamada. Adelante, buenas noches. Sí, buenas. Buenas. Bueno, parece que seguimos teniendo problemas con el retorno acá, ¿eh? Aló, Jiminián. Sí, buenas noches. Sí, le escuchamos. Bueno, siguen habiendo problemas con el asunto del retorno, ¿no? Ojalá se pueda corregir eso, señor director. Siga, doctor. Y decía que Juan Pablo Duarte encarna en este momento el pensamiento social más avanzado, no solamente en República Dominicana, sino es parte del pensamiento social avanzado de nuestra América. Lo digo porque, a mi juicio, ¿qué es lo más avanzado que hay ideológicamente, socialmente en este momento? Para mí lo es la democracia popular y participativa. Siempre he hecho énfasis en eso. Duarte decía, ser justo, lo primero, si queremos ser felices. Es un principio doctrinario, sociológico, de extraordinaria importancia, porque lo pone a la vanguardia justamente del pensamiento social. Si queremos ser justos, hay que tener una redistribución equitativa del ingreso nacional. Correcto. Duarte está demostrado que fue un patriota, un demócrata. Ya sabemos que cuando fue proclamado en Santiago y posteriormente en Puerto Plata, por iniciativa de Mella, con una gallardía increíble, pero sobre todo con profundo sentimiento democrático, Duarte rechazó la propuesta a presidente. ¿Por qué? Porque entendía que él, en caso de ser presidente, eso es lo que yo pienso. Estoy leyendo lo que Duarte, la intención estratégica de Duarte. Correcto. Entendía que él tenía que ser un presidente electo por el pueblo. Efectivamente. En eso coincidimos todos. Las instituciones las respetan. El primer gran promotor del respeto a la institucionalidad en este país fue Juan Pablo Duarte. Eso es un dato, pero muy importante. Déjame contarle algo al amigo bien, Erasmo, muy que bien, me complace excelente. compartir también aquí A con él. propósito del respeto institucional que hay en este país. Claro. En el proyecto de constitución de Duarte, que lo esbozó porque no le dieron tiempo a terminarlo, para irme con la idea de lo avanzado del pensamiento social, por eso es revolucionario. Él habla de que el gobierno tiene que ser republicano, democrático, representativo, popular, y le añade una cosa que nadie pensaba, que ningún gobierno lo tenía, y responsable de sus actos. El gran problema nuestro es la irresponsabilidad de los gobiernos que hemos tenido siempre. Entonces Duarte se va muy lejos y en ninguna constitución de ningún país en esa época esa palabra aparecía. Sí. Pero ya Duarte responsabiliza al que detenta el poder, que tiene que ser responsable de sus actos.
que tú sabes lo que quiere decir, Sí, que las malversaciones, la corrupción, todo eso, Duarte lo había previsto ya. Sí. Por eso ese era su pensamiento de avanzada, que es un aspecto que poco se ha tratado y que yo ayer tuve la oportunidad de conversarlo con un abogado precisamente constitucionalista, el doctor Flavio Darío Espinal, que él recalcaba ese aspecto de Duarte. Pero sobre eso que decía César, él tocó tangencialmente un asunto de mucha importancia. Él habló del proyecto de constitución de Duarte. En el manifiesto del 16 de enero de 1844, que se hizo circular, que se cree que no es autoría de Duarte, pero sí No lo inspirado por el pensamiento social de Duarte. Se habla que lo hicieron entre Bobadilla y Sánchez. Sí, así es. Pero Bobadilla Cierto. se lo atribuye como de él. Sí, como se atribuye a todo. Dice, eso es mío. Eso es. Lo dice, Bobadilla era bien. un técnico calificado de Estado, que yo creo que los trinitarios subestimaron bastante. Sí. Yo creo eso. Decía que lo que hubo fue un manifiesto. Sinceramente, yo creo que el error histórico de los trinitarios fue no entender que después de declarada la independencia nacional, lo más inmediato era trabajar el proyecto de constitución. En eso no se perdió Bobadilla. Bobadilla fue que hizo entender a Santana eso, y fíjense que inmediatamente se comienza a trabajar en eso, se produce la persecución también contra los trinitarios, termina con el exilio de los tres grandes líderes de los trinitarios, o sea, Duarte, Sánchez y Mella, y otros. Y posteriormente el fusilamiento de María Trinidad Pero Sánchez. Sí, de María que Trinidad Duarte Sánchez. comienza a elaborar su proyecto de constitución en marzo. O sea, tú tienes febrero 27 y ya cuando él regresa, ya a finales de marzo, comienza ya a escribirlo, su proyecto de constitución. Y la constitución de San Cristóbal, analizada y ponderada, era una, en ese tiempo, de las más avanzadas del mundo, excepto que la dañaron, al final la dañó tu amigo Bobadilla y Santana con el artículo famoso 210, que todo se venía abajo con eso. Pero la constitución estuvo inspirada en los ideales duartianos. Duarte no estuvo presente, dicen los autores, pero el espíritu de Duarte rondaba entre los constituyentes. Fue un híbrido, porque también tuvo mucho que ver con la constitución de Núñez de Cáceres. O sea, había que desempolvar la constitución de Cáceres, de Núñez de Cáceres. Aparte que Cáceres no prohibía la esclavitud. No, pero Ese fue su gran fallo. no, porque eso era táctico Pero en no, ese momento. sí. Era otra época. Sí, era otra época. Fue en el 1821, ¿verdad? Pero los analistas dicen que la constitución nuestra, la mayor influencia es la constitución de Cádiz. Sí. Y los fueros de Barcelona, que era lo que manejaba Duarte, más a la perfección, aunque tiene influencia de Venezuela y de la de Estados Unidos, obviamente. Pero fíjate que Duarte, contrario a Montesquieu, que propone los clásicos tres poderes, que todavía lo tenemos hoy, Duarte inclusive entra el poder municipal, Correcto. pensando en lo popular de los gobiernos. O sea, déjamele dar fuerza a los municipios para descentralizar un poco el poder omnímodo que tenían los poderes ejecutivos en toda parte del mundo. Esa es otra idea avanzada de Duarte, que se le va por encima a Montesquieu, que es el originario de los tres No hay poderes en duda, Francia. las ideas eran mucho más avanzadas. O sea que si nos metemos por ahí, Sí. cada cosa que tú hagas, cada acotación, tú te das cuenta de la grandeza y previsión de Juan Pablo Duarte. Sí. Bien, quiero que retomemos el tema de la institucionalidad, como tú bien lo señalas. Y sobre todo algo que decía César Arturo, el asunto de la rendición de cuentas. Porque es un elemento de transparencia en la vida pública de cualquier ser que sirve a su país. Y a propósito de eso, doctor, ¿cómo usted concibe hoy día la institucionalidad en este país? ¿Se está haciendo apego a ello, a lo duartiano? Bendito sea Dios. Si nosotros hacemos un análisis conciso y preciso de lo que fue Duarte, estamos a todos los niveles muy distantes de lo que es la realidad de ese niño que se convierte en adolescente y que se hace un hombre, que es un genio prácticamente en su niñez, que tiene un fenotipo precioso que sus padres le dieron, un genotipo precioso que le dieron sus padres, pero que luego lo moldean con un genotipo hecho a la usanza de los religiosos y de las cosas divinas. Por eso se ve todo siempre la influencia de Dios, patria, Dios, pero que después se moldea en Europa a través del liberalismo
y el romanticismo, y que luego viene a aportar a la juventud, que fue donde él realmente tuvo su fuerte más grande, pero que tiene la habilidad de penetrar al mundo de las mujeres, de los jóvenes, pero entra no a la clase más desposeída, porque es un hombre de clase media. Es una clase media que en una gran parte está comprometida con los haitianos, con el poder, como ha sucedido casi siempre aquí. Si estás en el poder, me acodo a ti. Luego, si me conviene, vuelvo para allá. Y él sigue trabajando con esto. Ahora bien, él tiene que aportar no solo todos los conocimientos que tiene y esos dones de bondad y maravilloso, que yo creo que es uno de los hombres más grandes que ha dado la historia de América. Y de desprendimiento. Sí, de desprendimiento, donde tú eres capaz de acabar con el patrimonio de tu familia e incluso ponerle en peligro a tu familia de muerte por una cosa que tú tienes, que es el idealismo práctico de lo que es la patria. Porque no solo fue soñar con una patria, fue tener fe y esperanza en la patria, pero realizarla él mismo. No fue que yo la idealizo y te dejo que tú la hagas, no, yo la voy a hacer también. Entonces, él trabaja con todo esto. Se cometieron errores, tal vez él cometió errores ya con lo de la Junta Central Gubernativa, con Bobadilla, porque sabíamos que los afrancesados, Bobadilla era un afrancesado, y Pedro Santana, igual que su hermano Ramón Santana, estaban en otro mundo. Eran tal vez antihaitianos, no tanto patriotas, no tanto, porque nacionalidad es una cosa, patria es otra. Tú puedes tener toda la nacionalidad que tienes, pero la patria es algo que se lleva en la sangre, y eso era lo que Duarte llevaba. Ahora, ¿qué ha pasado? Con los sistemas políticos que han venido después, él cometió errores. Duarte era una pluma, era un político, era un hombre acabado, no era un guerrero como Santana, por supuesto, pero era un hombre respetuoso del derecho, era un hombre demócrata a carta cabal. Ahora, ¿qué han hecho los políticos en el devenir histórico de nuestro país? Las institucionalidades se han perdido de todo. No ha habido intereses de que se haga nada. Y por ejemplo, nosotros podemos ver, como decía usted, ingeniero César Arturo Abreu, que Duarte entró hasta los municipios, a los ayuntamientos, ¿verdad que sí? A la parte popular. Y nosotros vemos hoy en día, ya 100 y tantos años, 200 años casi después de eso, la lucha con los ayuntamientos y las guerras de si hay y si no hay, si este es el que maneja los capitales y el otro que no lo maneja. O sea que la institucionalidad nosotros no la hemos seguido como nos las plasmó el patricio. Y realmente el ideario de Duarte, esa forma que él tenía para plasmar lo que era la nacionalidad, no se ha cumplido. Porque él decía, entre otras cosas, nosotros debemos ser una nación libre de toda influencia y dominación. ¿Cuándo hemos sido nosotros libres de toda influencia y dominio? Pero también hablaba de nuestra bandera, que está muy de moda el asunto ahora, una serie de problemas que no hay que mencionar. Él decía, nuestra bandera va a cobijar a todas las nacionalidades, sin privilegio para ninguna de ellas. O sea, él estaba muy claro. Ahora, lo que es lo que es la política de nuestros países, cada quien ha bailado al son que le toquen y que más le conviene. Y como usted decía, los liberales se convierten en los más recalcitrantes al llegar al poder. Al llegar al poder. O sea, cambia todo. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros deberíamos retomar, y ahorita me daba mucho gusto cuando se pone el himno de Duarte en la fragua de la escuela, que quizás muchos dominicanos ya se le olvidó el himno de Duarte. Sobre todo a los estudiantes. Sobre todo a los estudiantes. De hoy, ¿no? Entonces, un Duarte debería ser un Duarte ensalzado, levantado, llevado hacia los elementos más altos de lo que es la naturaleza humana de nuestro país, de nuestra nacionalidad, de nuestra patria. Y nosotros romper con esos grupos y esos partidos políticos que cada quien hace lo que quiere, y de Duarte se acuerda cuando hay que hacer algunas efemérides para hacer un bulto y llevar 3 ramos de flores, sí y esa cosa, sí se acuerda, pero que en realidad no se hace lo que hay que hacer, lo que fue ese hombre tan grande y que debería servirnos de orgullo donde quiera que nosotros estemos, saber que somos dominicanos. Bueno, en lo que concierne a la institucionalidad, un simple apunte, la misma Constitución de Duarte, el énfasis es en el cumplimiento de la ley. Duarte era un enamorado del cumplimiento de la ley, era un civilista, porque civilista es aquel que respeta las instituciones. Claro. Y Duarte tenía ese pensamiento muy claro. Todavía no se ha cumplido. Así es. Todavía estamos en eso, pero ya Duarte lo había previsto. Así la es. ley por sobre... Nadie está por encima de la ley. La ley por sobre todo. Y si aquí hiciéramos eso, y aplicáramos las leyes como se debe, el país fuera otro. Efectivamente. Bueno, vámonos a una breve pausa comercial y cuando retornemos vamos a seguir en la parte final de este programa conversando sobre la vida y obra de Juan Pablo Duarte. Adelante, señor director.
Bueno, y acá estamos de vuelta con ustedes en su espacio Cultura y Sociedad. Bueno, ha surgido un aspecto interesante sobre el asunto de la figura de Duarte y el respeto a la institucionalidad. Y tanto César Arturo como el doctor Erasmo Vázquez como el doctor Ignacio Almonte habían detallado ampliamente el irrespeto actual que hay hacia las instituciones y el manejo de la cosa pública. Yo quiero traer a colación un simple dato de una figura, bueno, que he tenido, lo he escuchado bastantes veces en la vida política norteamericana y de historial reciente en el estado de Nueva Jersey. Él fue alcalde de una ciudad donde hay muchos veganos, precisamente, que sintonizan este espacio, en Pertambury. El alcalde Paz duró 17 años siendo alcalde. Y a él, todo el mundo oía el rum rum de que algo había en el manejo de los fondos públicos allá. Y ustedes saben por lo único que agarraron a Paz después que salió de la alcaldía. No fue por un asunto de que él se llevó 10 millones de dólares, se llevó 11 millones de dólares y nada por el estilo, que le hizo una fiesta a su papá con $5,000 de los recursos de la alcaldía. Y eso le valió una pena de 8 años de cárcel, de los cuales le quedan 2 todavía. Óigase bien, eso es un asunto en los Estados Unidos y en países donde reina la institucionalidad que se cumple a carta cabal. ¿O ustedes se imaginan 300 y pico de millones de ciudadanos como tienen los Estados Unidos devorando el Estado norteamericano con el asunto de la corrupción? ¿O los chinos que tienen 1.400 millones de habitantes devorando el Estado chino con el asunto de la corrupción? ¿A dónde llega? Nosotros somos expertos en eso. Nosotros hemos sabido. ¿No dijo la presidenta de la Cámara de Cuentas que con lo que se han sustraído del Estado se podía hacer otra República Dominicana? Y cuidado. Sí, Eso lo dijo la Cámara, que tiene conocimiento de causa. Cuidado. Bueno. ¿Qué les parece? Es cierto. Bueno, pero el respeto a la institucionalidad por parte de Duarte es un asunto que está transparente en su historia. Ustedes recordarán, ¿verdad?, que Duarte fundó la Trinitaria. Y posterior a eso es que funda la Filantrópica. ¿Saben por qué? Por el respeto a la institucionalidad. Una cosa es el partido y otra cosa es el Frente de Masa. Un segundito. Adelante, doctor. Buenas noches. Sí. Adelante, doctor. Bueno. No se oye. Seguimos teniendo problemas con el sonido. Hello, buenas. Hello. Sí, adelante. Sí, ¿me escuchan? No, es que no se oye bien. No se oye bien. Doctor, tenemos problemas con el sonido, doctor. Está bien. ¿Cómo no? Gracias, conversaremos a posterior. Gracias. ¿Cómo no, doctor? ¿Cómo no? Gracias. Bueno, era el embajador de Cuba saludando el programa, el panel, y sobre todo en La Habana se inicia el próximo día 28 la reunión de la CELAC, donde van a participar todos los presidentes y jefes de Estado de todo el continente americano y otras personalidades también. De manera que agradecemos la llamada del embajador de Cuba aquí a este espacio. Continúa, doctor. Sí, decía que el respeto a la institucionalidad por parte de Juan Pablo Duarte es un asunto fuera de discusión. Y recordarnos cuando él rendía cuentas, la pulcritud con que rendía las cuentas, lo exigente que era con eso. Y yo ponía de ejemplo que él pudo crear primero la Trinitaria y después la Filantrópica. Y eso es en atención al respeto a la institucionalidad, porque tú no puedes mezclar una cosa con la otra. El partido es el partido. Pues la Trinitaria era un partido. Es el primer partido político dominicano. El primer partido nuestro. Así es. Era la Trinitaria. Y posteriormente la Filantrópica, que entonces ya es un Frente de Masa,
que es lo mismo que hoy decimos nosotros, vamos a el Frente Obrero, el Frente Barrial, el Frente Profesional. Que instruía mediante charlas y conferencias. Ese era el propósito. Con la gran agudeza de pensamiento que él entendió que el Frente Cultural había que atenderlo primero. Pero fíjate que interesante, él se da cuenta que esas charlas y conferencias, como hoy en día, no va a todo el mundo. Acude a otro mecanismo, sí, que es la dramática, sí. O sea, a eso va, eso era el cine de antes, a eso va todo el mundo, escena, al teatro. Sí. Entonces fíjate qué orden lógico en el devenir para llegar al pueblo, como tú señalas. Primero, un partido político, secreto, pero un partido político. Después, bueno, vamos a educar al pueblo, vamos a entrenar, vamos a hacer saber lo que es la libertad, charlas y conferencias, y después dice, bueno, hay una parte que no le estoy llegando, ¿verdad? Sí. Entonces dice, bueno, vamos a hacer el teatro. Bueno, acuérdate, para los amables televidentes no había radio, televisión, no había periódico, no había nada de eso. Entonces había que acudir a esos medios para concientizar. Por eso es que es el padre de la patria. Cierto. Porque es él quien concientiza, él es quien despierta en todos nosotros. Bueno, en la concepción de los historiadores dominicanos, uno de los padres de la patria. No, pero eso es discutible. Yo creo que podemos todos colegir que después de este año ha quedado, la figura de Duarte ya ha quedado... legalmente tú lo tienes ahí, la ley, el decreto de Lilis, que es Lilis quien lo hace. Ahora, ¿quién lo hace? Un sanguinario dictador que no le interesa que haya un paradigma en el país. Ni siquiera se aprueba el himno y Lilis lo engaveta porque era enemigo de Emilio Prudón. Pero esa idea la lancé yo en plena actividad de la Cámara de Diputados en Higüey, donde nos están viendo precisamente la señora Altagracia Poirier. Y en una conferencia, y todos los diputados le salieron huyendo a ese bucapié de que no, eso era un asunto que no se debía de separar, que había que mantenerlo así. Diputados, miembros de la comisión del bicentenario de Juan Pablo Duarte. Tú sabes que nosotros somos muy apasionados, entonces hay que ver el papel trascendente de Mella y el papel trascendente de Sánchez. Pero Mella fue un delegado de Santana, sí, para el anexionismo. Sí, pero fue quien fue a Haití a concretizar la alianza con los liberales, sí, de Charles Gerard. Pero a Maceo le mataron a todos los hermanos en la última guerra de independencia cubana, incluido él, de los dos hermanos que eran los Maceos y Grajales en Cuba. Y a nadie se le ha ocurrido en Cuba poner a Maceo como padre de la patria. Son cosas, lo que te digo, nosotros somos apasionados, bueno, cualitativamente diferentes. Pero es que la historia debe de ser escrita sin pasiones. Por eso, pero como dice César, el tiempo irá imponiendo. Irá imponiendo. Pero es lamentable. Quedan todos acusados de lilicistas, lo que han pasado, lo que han estado por ahí. Acuérdate que cuando Duarte regresó al escenario de la restauración, ha sido una voz en el desierto ahí. Cuando regresó Duarte al escenario de la restauración, fue a donde Mella, sí, que se estaba muriendo ya, sí, y tuvo un gesto de grandeza. Tú te imaginas ese momento, yo creo que los cielos se estremecieron, sí, Duarte y Mella dándose un abrazo. La solidaridad, que es un asunto importante. Que fue desde Santiago a Guayubín para abrazar a Mella, que estaba en lecho de muerte. No solamente eso, se enteró en Santiago de la muerte, cruel, bárbara, por parte de Santana, de Sánchez en el cercado, y su compañero de armas. Entonces, es un asunto importante el que tú has tocado, el aspecto de la solidaridad, que se ha perdido en el pueblo dominicano grandemente. Sí. Pero entonces tenemos que admitir que la figura de Duarte se ha ido engrandeciendo con el paso de los años, se ha ido depurando. La historia tiene filtros, que hay que dejarlos que funcionen. Por eso yo me he opuesto muchas veces a que llevemos a fulanito al panteón, deja que el tiempo los depure. La historia hay que esperar que pasen muchos años para que las cosas lleguen. Bueno, aquí le ponemos el nombre a una calle, la ley dice que hay que esperar 10 años después que tú te mueras. ¿Murió Duarte en la pobreza? Eso es relativo. Duarte se ha tratado, esa es otra tergiversación de la historia de Duarte. Que Duarte era un infeliz. Duarte, con la capacidad que tenía, no podía haber sido tan pobre. Vivía en una de las mejores zonas de Caracas, cerca de la casa de Bolívar, un sitio que era exclusivo. No es que era rico. Que vendía velas como si fuera algo malo. Yo
le planteo esto a ustedes aquí. Si en Caracas no había luz, no había bombillo, cuando eso, vender vela era mal negocio. Una buena alternativa. Ah, ¿ustedes han pensado en eso? Sí, pero- Entonces, era un empresario. Pero oye, pero a propósito de eso que tú dices, César Arturo, mira, aquí yo tengo la carta de su tío, Sí, Juan Pablo Duarte y Díez. sí, sí, sí. ¿Mm? De Mariano. Juan Pablo Duarte y Díez. Sí, sí, El de su tío Mariano. carnal, su tío carnal. Una carta dirigida a los legisladores de la República en ese entonces. A raíz de la muerte de él en el año de 1876, 15 de julio de 1876. Dice su tío, además de los señalamientos que hace del sacrificio de Duarte con relación a la patria, dice, por todo esto y porque el general Juan Pablo Duarte, llevado de su amor patrio, aparte de sus servicios y sacrificios personales y de sus merecimientos, sacrificó también en la noble causa de la separación el patrimonio de todos los suyos en la propaganda, en viajes, en compras de armas y pertrechos, sin que jamás reclamase nada. Las peticionarias apelan hoy a la justicia de los representantes de la nación, pidiéndoles acudan a remediar de modo alguno sus necesidades, facilitándoles especialmente algunos recursos para regresar a la patria de sus dolores y sus lágrimas. Es decir, le estaban pidiendo A las hermanas. Que estaban en la los indigencia. legisladores el asunto de que le enviaran recursos para el traslado de los restos de Duarte. Sí, tenemos la llamada ahí. Adelante. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, Irian, y buenas noches a todos los amigos y amigas de la Vega. Buenas noches, embajador. ¿Cómo se siente? A propósito, aquí estamos debatiendo sobre la figura de Juan Pablo Duarte. Aquí hay 3 padres de la patria. En Cuba solamente. ¿Quién es el padre de la patria cubana, embajador? Bueno, realmente lo oigo muy mal, pero de todas maneras quiero hacer un par de comentarios apropiados según las circunstancias, las fechas que estamos próximos para llegar. Correcto. En primer lugar, conmemorar con el corazón abierto de par en par el 201 aniversario del natalicio del prócer y padre de la patria Juan Pablo Duarte. Recientemente conocimos una hermosa carta escrita por Gómez a Martín y después respondida por Martín en el periódico Patria, Correcto. donde Gómez le solicitaba algún tipo de ayuda para la construcción de lo que sería el primer monumento a Duarte en la tierra dominicana. Martín Bien. respondió a esa carta con una gran cantidad de elogios y de frases resaltando las victorias del patricio y puso al periódico a disposición de recibir esas contribuciones para ese merecido homenaje. Correcto. Que si no fue Gómez el primero, fue uno de los primeros en solicitarlo, y eso es un dato histórico que debe registrar la vida política de este hermano país. Así es, así es. Bueno, pues, embajador, a propósito, se cumple el próximo 28 el 161 aniversario del natalicio de Martí. Correcto. En este próximo 28 de enero se conmemora el 161 aniversario del natalicio de Martí con una gran fiesta. Ajá. Será la fiesta de la integración y de la unidad latinoamericana, porque coincidente con ese día, y no por gusto, no por casualidad, comienza la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Correcto. Una que encarna ese sueño de Bolívar, que Martí fue un seguidor de unir a nuestras patrias. Bueno, De unir a nuestras patrias, y una unidad que ha costado mucho trabajo. Ya han pasado 200 años, pero que se van viendo las luces, se van viendo los resultados, y se va viendo más que nunca la necesidad de estar unidos para enfrentar este mundo tan catastrófico y tan desordenado en que estamos viviendo, lleno de guerras, lleno de problemas económicos, de daños al medio ambiente. Entonces, aunque la cumbre en La Habana, que es donde se está realizando, comenzó en el día de hoy,
un segmento ministerial donde participarán los cancilleres de los 33 países que integran la CELAC. El día 28 y 29 es el segmento de alto nivel, donde estarán los jefes de Estado y de Gobierno. Tenemos la confirmación de que el señor presidente Danilo Medina asistirá a esa cumbre, ya está saliendo en los medios, que irá primero a Honduras y después a Cuba, por lo cual nos honra la representación de la hermana patria dominicana en ese evento. Y creo que va a ser un evento muy importante, un evento propositivo, Sí. un evento del cual saldrán planes de acción, porque estamos cansados ya de otras cumbres que acaban en fotos y en poses. Así es. Esta humanidad necesita de acciones concretas para erradicar la pobreza, el hambre, la desigualdad. Y la región, esta es una de las regiones que tenemos que sentirnos todos muy orgullosos a Latinoamérica y del Caribe, que tiene mejores condiciones para hacer eso. Bueno, embajador, muchísimas gracias y deseamos el mayor de los éxitos a todo el pueblo cubano por el asunto de ser sede de esta cumbre del Consejo de Estados de Latinoamérica y el Caribe, CELAC. Y las gracias a usted por llamarnos a su espacio, Cultura y Sociedad. ¿De acuerdo? Las gracias a ustedes, querido amigo. Un abrazo. A ese pueblo de La Vega que tan solidario y tan hermano es de nosotros. No me atrevo a mencionar nombres porque quiero Así es. olvidar o dejar de mencionar algunos. Así Hay es. muchos amigos allá y pronto estaremos por allá recibiendo y dando el abrazo que siempre existe entre nuestros pueblos. Bueno, Buenas noches. le esperamos el próximo 12 de febrero con las actividades al gran prócer dominicano Federico García Godoy. Bienvenido acá a La Vega, señor embajador. Un abrazo. Bueno, ahí, importante, ¿eh? Bueno, a propósito de lo que hablamos, del asunto de si Duarte murió en la miseria o no, y a propósito de la carta de su tío y de su hermana, Rosa Duarte, solicitándole para allá recursos para el entierro de Juan Pablo Duarte allá. Finalmente, ¿qué nos puede decir sobre un mensaje a la juventud y al pueblo dominicano en sentido Primero, general de la con figura de respecto Duarte? a esto, el hecho de tú ser desterrado de tu terruño, de tú haber hecho tanto, aunque tú tuvieras algo desde el punto de vista económico, tú estás en la miseria emocional cuando tú sales. Así es, así es. Y así como dice la carta de defunción, que tengo una copia de ella, me la regaló en el año 1975 el presidente del Instituto Duartiano, don Marcelino Galvez, que dice: muere Duarte de tisis pulmonar entre la esquina del Zamuro y el Pájaro, en Venezuela, en Caracas. Aunque tuviera algo con qué comer. Hay una carta que no recuerdo bien si eso es Juan Isidro Pérez que le envía, es una carta muy emotiva que le dice: no quiero saber que tú me digas que moriste de hambre, pero vive orgulloso por todo lo que has dado por la patria. Entonces yo creo que la juventud dominicana, primero los intelectuales, las personas que tienen la capacidad para escribir, debería escribirse, no que no se escriba tanto de Trujillo, que se escriba todo lo que se quiera de Trujillo, pero que cuando se escriba un libro de Trujillo se escriban 10 de Duarte, por Dios. Y que cuando se escriba algo de Duarte sea personas que sepan lo que estén haciendo, analizando realmente la figura de él y no hablando todas las tonterías que a veces pasan por ahí y que crean un sistema de confusión para no esclarecer la realidad de la vida del verdadero prócer de la patria. La juventud que entienda que Duarte es lo más grande que nosotros hemos tenido. En 30 segundos, César Arturo. 30 segundos, Duarte está postrado en la cama, los médicos ya apenas puede hablar, apenas puede balbucear, aquí hay un médico y sabe, tisis pulmonar muy avanzada, dos médicos, perdón. Él hace señas porque ya no tiene fuerzas, el médico baja la cabeza y Duarte expira, pero le dice sus últimas palabras, que recoge la historia. ¡Viva la patria! Así es. Doctor. Bueno, a la juventud decirle que hay que perseverar en los principios de Duarte. Duarte es puntual. Duarte, estás vivo porque sus sueños no se han cumplido. No vamos a entrar ahora en detalle cuáles fueron sus sueños, pero la verdad es que el país tiene que retomar
el ideario de Duarte, nuevamente. Bueno, no quiero antes de despedirme sin hacer llegar al Policlínico La Vega en las manos de dos prestigiosos médicos de esa institución, bueno, el apoyo que han brindado a nuestro programa por espacio ya de casi unos 7 u 8 meses y con ello en la celebración de su 16 aniversario. Y al ingeniero César Arturo Abreu Fernández por su gran colaboración con este espacio Cultura y Sociedad como cada vez lo hace, motivado por el entusiasmo, no solamente de la figura de Juan Pablo Duarte, sino también de toda la historia de la República Dominicana. Antes de despedirnos, quiero dar salutaciones en la ciudad de Pertambo y Nueva Jersey, que están en sintonía con nosotros ahora mismo, Angélica Méndez y toda su familia, a Milady Tejeda y toda su familia, Erasmo, Rosalí y familia, a Norqui Torres y a las demás compañeras de ella de la High School, en Queens, Nueva York, a Rafi Cruz, Esperanza y familia, en Rhode Island, a Ana María Mirabal, en Harrison, a María Bautista y familia, en Italia, a Rosa María Finisola, quien estuvo de cumpleaños el pasado día 24 en Higüey, Altagracia por ella, ya lo había dicho, y aquí en La Vega, a nuestro queridísimo padre Eduardo Tamayo García, administrador y director de Radio Gallo. Santa María. Así es. Bueno, y a ustedes las gracias, y quiero oír el himno a la patria, el himno nacional dominicano para despedirnos ahí. Adelante, señor director, a ustedes buenas noches y feliz resto del fin de semana. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso cantor. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra morir se lanzó, cuando el bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece, si es esclavo, indolente y servil, si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril. Mas Quisqueya la incógnita y traba, siempre al fin